¿Alguna vez perdiste algo tan grande que por un momento no supiste quién eras sin eso? No el trabajo, no el dinero, algo más difícil de reponer, una persona, un lugar, una versión de ti misma que creías que siempre iba a estar ahí, esperándote, disponible para cuando tú decidieras volver. Y un día, sin aviso, ya no estaba. Quizás fue un padre, una madre, un abuelo que era la raíz de todo lo que tú creías ser. Quizás fue una relación o una etapa de la vida que terminó sin que tú la hubieras despedido bien. Quizás fue algo que no tiene nombre exacto, pero que dejó un hueco del tamaño de algo que no sabías que sostenía tanto. Si eso te ha pasado, si has estado en ese lugar donde el dolor es tan grande que por un momento no sabes quién eres sin él, entonces esta historia es para ti. Porque lo que Isabel encontró entre las cosas de su padre no era lo que esperaba encontrar. Era algo que iba a cambiarle la vida. Pero para entender por qué, primero tienes que entender quién era ella antes de ese invierno. Lo que Isabel no sabía, lo que ninguno de nosotros sabe hasta que es demasiado tarde, es que su padre había estado dejándole una carta toda su vida, solo que no estaba escrita en papel. Estaba escrita en todo lo que él había elegido hacer cuando nadie miraba. Quédate hasta el final, porque esto no es solo la historia de Isabel, es la historia de todo lo que aún puedes aprender de las personas que ya no están. Isabel tenía 44 años y una vida que funcionaba. Enseñaba literatura en una secundaria de Ciudad Media. Llegaba puntual, preparaba bien sus clases. Sus alumnos la querían con ese afecto tranquilo que se tiene por los maestros que hacen bien su trabajo sin pedir reconocimiento. Vivía sola en un apartamento ordenado. Tenía amigos, rutinas, una gata gris llamada Hoja. Por fuera, todo estaba en su lugar. Por dentro, hacía años que Isabel vivía en lo que ella misma llamaría, si se lo preguntaran, el modo de seguir adelante. No era infelicidad exactamente, era algo más silencioso, la sensación de que los días se parecían demasiado entre sí, de que había cosas que quería hacer, escribir, viajar, intentar algo diferente, que siempre terminaban postergadas para cuando hubiera más tiempo, más dinero, más claridad sobre qué quería exactamente. Tenía 44 años y seguía esperando el momento correcto. Su padre, don Aurelio, vivía en el campo, a 4 horas de la ciudad. Un rancho pequeño en el interior, heredado de su propio padre, donde había criado a Isabel después de que su madre muriera joven. Tierra árida, buena para poco, trabajada con constancia de décadas. Don Aurelio había sido un hombre de pocas palabras y muchos gestos, de esos que expresan lo que sienten a través de lo que hacen, no de lo que dicen. Isabel la visitaba cuando podía, que era menos de lo que debería. La llamada llegó un martes de enero, a las 6 de la mañana. Don Aurelio había muerto durante la noche. El corazón, dijeron, tranquilo, en su cama, sin despertar a nadie porque no había nadie que despertar. Isabel manejó las 4 horas con las manos frías sobre el volante y la mente en ese estado extraño donde el pensamiento funciona, pero el cuerpo no termina de creer lo que el pensamiento ya sabe. El campo en enero es gris y seco, los cerros al fondo, pelados, el camino de terracería que lleva al rancho, el mismo de siempre, con el mismo bache a 200 metros de la entrada que su padre llevaba años diciendo que iba a arreglar. La casa estaba como siempre. Eso fue lo primero que la golpeó, que todo estaba igual. La llave bajo el mismo macetón, la cocina con los mismos trastos en los mismos lugares, el olor a leña fría y tierra,
como si el lugar no supiera todavía lo que había pasado. Isabel se sentó en la silla de la cocina, la silla de su padre, y por primera vez desde la llamada lloró. No de manera ordenada, de la manera que lloran los que llevan años siendo eficientes y de repente no pueden serlo más. Los días que siguieron fueron los trámites, el funeral sencillo, los vecinos que llegaron, las palabras de siempre que la gente dice cuando no sabe qué decir y tiene razón de no saberlo. Isabel funcionó porque sabía funcionar. Firmó, agradeció, organizó. Y cuando todos se fueron, se quedó sola con la casa. Tenía que arreglar sus cosas. Eso era lo que se hace. Empezó por el cuarto. En el cajón de la mesita de noche encontró el primer objeto. Era un cuaderno de pasta dura, gastado en las esquinas, con el nombre de un año escrito con pluma en la portada. Lo abrió. Adentro, con la letra apretada y ordenada de su padre, había anotaciones, fechas, cantidades, el clima del día, cuánto había sembrado, cuánto había cosechado, qué había fallado y qué había funcionado. No era un diario íntimo, era un registro de trabajo. Buscó otro cuaderno. Estaba en el cajón de abajo. Otro año, y otro en el escritorio del cuarto de al lado, y otro en la caja bajo la cama. 41 cuadernos. 41 años de anotaciones diarias, sin excepción. Los revisó al azar. Días de lluvia, días de sequía, días de cosecha mala y días de cosecha buena. En todos la misma letra, la misma constancia, sin un solo día en blanco. Isabel sostuvo el cuaderno más viejo, el del año en que ella nació, y sintió algo que no supo nombrar de inmediato. Su padre había llevado ese registro toda su vida adulta. Ella nunca lo había sabido. Continuó ordenando. En el armario del pasillo, detrás de unas cobijas dobladas, encontró una caja de cartón atada con hilo. La abrió sin saber qué esperar. Adentro había cartas, decenas de cartas dobladas y ordenadas por fechas, escritas en papel cuadriculado con la misma letra apretada de los cuadernos. Las primeras tenían 20 años, las últimas fecha de 3 meses atrás. Todas tenían el mismo destinatario en el sobre. Isabel. Ninguna había sido enviada. Las manos le temblaron al abrir la primera. No eran cartas de sentimientos contenidos ni de reproches callados. Eran algo diferente. Su padre le escribía lo que aprendía, una observación sobre el campo, sobre cómo el maíz responde mejor cuando se siembra con luna creciente, una reflexión sobre un vecino que había vendido su tierra apurado por una deuda y se había arrepentido, una pregunta que él mismo se había hecho y que respondía en el mismo párrafo. Me pregunto si hacer las cosas despacio es cobardía o es sabiduría. Creo que depende de si sabes a dónde vas. Isabel leyó durante horas sentada en el pasillo del pasillo. Su padre llevaba 20 años escribiéndole cartas que nunca envió, no porque no quisiera que ella las leyera, sino, Isabel entendió despacio, porque él no sabía si eran lo suficientemente importantes, porque era un hombre que no creía que sus pensamientos merecieran ser impuestos a nadie, pero los había escrito igual, todos los días, casi, sin que nadie se los pidiera y sin que nadie los leyera. Al tercer día, Isabel salió al quintal. Necesitaba aire. El campo en enero tiene un frío limpio que no se siente igual en ningún otro lugar. Caminó hasta el fondo del terreno, donde su padre guardaba las herramientas y el cobertizo viejo, y entonces vio la horta. No era grande, un cuadrado de tierra removida, de quizá 3 metros por 3, protegido con unos palos y una malla de alambre. Adentro, hileras de semillas recién germinando, brotes pequeños, apenas verdes, que pugnaban desde la tierra oscura.
Isabel se arrodilló en el borde, las manos en la tierra húmeda, el frío en la cara y la comprensión llegando despacio, como llegan las cosas que duelen demasiado para llegar rápido. Su padre había plantado esto hace menos de 6 meses, cuando ya estaba enfermo, cuando el médico del pueblo le había dicho que el corazón no estaba bien y que tenía que cuidarse, cuando él mismo debía haber sabido, porque los hombres del campo saben leer sus propios cuerpos como leen el clima, que quizás no vería esto crecer. Lo plantó igual. Isabel se quedó arrodillada en la tierra fría durante un tiempo que no midió, y entendió sin que nadie se lo dijera, que su padre no había sembrado para él, había sembrado para lo que viene después. Al cuarto día, mientras vaciaba la despensa para revisar qué había que tirar, vio algo en la pared del fondo, detrás de unas cajas de conservas apiladas desde hacía años, con la pintura descolorida y la letra apenas legible. Alguien había escrito con marcador negro sobre el concreto: lo que siembras hoy, lo cosecha el que viene después. Y debajo, una fecha: 32 años atrás. Isabel tenía 12 años cuando su padre escribió eso. Se sentó en el piso de la despensa, rodeada de cajas y latas, y por segunda vez desde que había llegado al rancho, lloró. Pero esta vez era diferente. No era el llanto del primer día, el que nace de la pérdida y el desconcierto. Era un llanto más profundo y más extraño. El llanto de alguien que acaba de entender algo que llevaba toda su vida sin ver. Su padre no había sido un hombre de grandes gestos, no había dado discursos, no había dejado una fortuna, había hecho algo más difícil, había vivido con coherencia, en silencio durante 40 años, sin que nadie lo aplaudiera y sin pedirle aplausos a nadie. Los cuadernos, las cartas, la huerta, la frase en la pared, no eran 4 cosas separadas, eran 4 versiones de lo mismo. Su padre había entendido algo que ella, con 44 años y una vida que funcionaba, todavía no había entendido: que lo que haces cuando nadie mira es lo que eres de verdad, que plantar sin garantía de cosechar no es ingenuo, es la única manera honesta de construir algo que dure, que el tiempo no se desperdicia en las cosas pequeñas y constantes, se desperdicia en esperar el momento correcto para empezar. Isabel se quedó en el rancho una semana más de lo planeado. Regó la huerta, leyó las cartas en orden, desde la primera hasta la última. Copió en su propio cuaderno las frases que su padre había escrito y que ella quería recordar. Arregló el bache en el camino de entrada. Contrató al vecino para que lo hiciera, porque su padre llevaba años diciéndolo y nunca había llegado el momento correcto. La última noche antes de volver a la ciudad, Isabel se sentó en el quintal bajo el frío de enero con una taza de café entre las manos. Las estrellas en el campo son distintas que en la ciudad, más densas, más presentes, como si en el silencio hubiera espacio para que se vieran. Pensó en los 44 años que llevaba esperando el momento correcto para escribir, para intentar algo distinto, para vivir de una manera que se pareciera más a lo que ella quería y menos a lo que simplemente había ocurrido. Pensó en su padre, que nunca esperó el momento correcto para anotar, para escribir, para plantar. Y pensó en la frase de la despensa: lo que siembras hoy, lo cosecha el que viene después. Esa noche, Isabel abrió un cuaderno nuevo, había comprado uno en el pueblo, y escribió la primera página. No sabía exactamente qué iba a hacer con él, no tenía un plan, no había un sistema, solo había una primera página y la decisión de no dejarla en blanco. Volvió a la ciudad con las cajas de su padre, la gata esperándola, y algo que no había llevado cuando se fue: la certeza de que ya no quería vivir en el modo de seguir adelante.
no perfectamente, no de un día para otro, pero ya no. Los meses que siguieron no fueron una transformación dramática, fueron algo más real, una serie de primeros pasos torpes que poco a poco se convirtieron en un camino. Isabel empezó a escribir en el cuaderno todas las mañanas, no para publicar, no para nadie más, igual que su padre, porque el acto de registrar lo que piensas te obliga a pensarlo de verdad. En el salón de clases algo cambió también. Siempre había enseñado bien, pero con la distancia eficiente de quien cumple. Ahora enseñaba con algo más adentro. Sus alumnos lo notaron antes de que ella lo nombrara. Comenzó a escribir el libro que llevaba 10 años aplazando. No sabía si lo terminaría, no sabía si alguien lo leería. Lo empezó igual, porque su padre le había enseñado, sin decirlo nunca con esas palabras, que empezar sin garantías es lo único que está en tus manos. En marzo volvió al rancho. La huerta de su padre había crecido. Isabel se arrodilló en la tierra como la primera vez, y esta vez no lloró. Tocó las hojas verdes con los dedos, las mismas semillas que su padre había plantado, sabiendo que no las vería crecer. Él tenía razón. Lo que siembras hoy lo cosecha el que viene después, y ahora ella era la que venía después, y también la que siembra. Mi amiga, la historia de Isabel no es sobre la muerte de un padre. Es sobre lo que pasa cuando el dolor más grande de tu vida te obliga a ver lo que habías estado evitando ver. Hay personas que pasan toda la vida construyendo algo sin hacer ruido, sin pedir reconocimiento, sin esperar el momento correcto, sembrando en tierra que quizás nunca verán florecer. Y hay personas que viven a su lado durante años sin ver lo que están haciendo, hasta que ya no están, y de repente todo lo que dejaron se vuelve legible. Tu padre, tu madre, tu abuela, alguien que ya no está y que hizo cosas en silencio que tú empiezas a entender solo ahora. La pregunta no es si perdiste algo grande. Todos perdemos algo grande. La pregunta es ¿qué haces con lo que esa pérdida te mostró? Hay 3 verdades que quiero que te lleves. Primera, el dolor más profundo no es el final. Es el momento en que la cáscara finalmente se rompe. Las semillas no germinan en la comodidad, germinan en la oscuridad, bajo presión, cuando ya no pueden seguir siendo lo que eran. El momento más doloroso de tu vida puede ser exactamente el que te despierta a algo que no podías ver desde donde estabas antes. Segunda, lo que haces cuando nadie mira es lo que eres de verdad. No los proyectos que anuncias, no los planes que describes, lo que escribes aunque no lo envíes, lo que plantas aunque no lo veas crecer, lo que haces el martes por la mañana cuando no hay nadie mirando y no hay nada que demostrar. Eso es tu carácter, y ese carácter es lo único que dejas cuando te vas. Tercera, nunca es tarde para dejar de esperar el momento correcto. Isabel tenía 44 años cuando empezó a escribir su primer cuaderno. Su padre empezó el suyo con 20 y tantos y nunca paró. No importa cuántos años llevas en el modo de seguir adelante. Lo que importa es si hoy decides salir de él, aunque sea con una primera página, un primer brote, una primera decisión pequeña que no le importa a nadie más que a ti. Tu desafío para esta semana es uno solo, y es personal. Piensa en alguien que ya no está. Un padre, una madre, un abuelo, una persona que fue importante, y escribe en un papel el nombre de una cosa que esa persona hacía en silencio, sin audiencia, que tú nunca agradeciste en voz alta mientras estaba. Una sola cosa. Guarda ese papel y deja que esa memoria se convierta en una pregunta. ¿Qué estás haciendo tú hoy que valga la pena ser encontrado? No tienes que tener la respuesta ahora, solo tienes que hacerte la pregunta. Escríbeme en los comentarios. ¿Qué fue lo que alguien que perdiste te enseñó sin saber que te lo estaba enseñando?
quiero leer tu respuesta. Y si conoces a alguien que está atravesando una pérdida y necesita saber que el dolor más oscuro puede ser también un comienzo, comparte esto con esa persona hoy. La vida no te despierta con aplausos, te despierta con pérdidas. Y la pregunta que importa no es ¿por qué te dolió tanto? Es ¿qué vas a hacer ahora que ya estás despierta?